Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga grandemente y también el día de mañana Dios te use grandemente en favor de todos y cada uno de nosotros, de los que están allí, de los que estarán también recibiendo esa señal desde Monterrey. Para hoy tenemos este tema, el misterio del monte de la transfiguración. Fue predicado el 21 de agosto de 1997 en Zacatecas, México. Uso allí la escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 1 al 9. Nos dice en el mensaje el recorrido del sol, predicado el viernes 16 de enero del 1998 aquí en Calley, Puerto Rico. Esa primera cita que él nos leyó allí en el Evangelio según San Mateo, quiero leer solamente una oración, la primer versículo. 6 días después, él pone allí 6 milenios, o sea, después del sexto milenio. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y ahí él escribe estas escrituras: Apocalipsis capítulo 1, 16, Apocalipsis 7, 2, Apocalipsis 10, del 11 al 10, Apocalipsis 14, verso 1, y Apocalipsis 14, del 11 al 20, y Apocalipsis 19, del 11 al 21. Quería darles esas escrituras donde él colocó allí, debajo de ese primer versículo de Mateo 17, para que así puedan estudiar de esas escrituras en referencia a esa porción que relata allí San Mateo de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Dice en el mensaje recorrido del sol: al final del séptimo sello, los 7 ángeles mensajeros aparecerán con el grupo que ellos tuvieron en cada edad, y nosotros estaremos aquí en la tierra, los que hayamos quedado hasta ese momento, que será la mayoría de los escogidos de este tiempo, de la edad de la piedra angular, y seremos transformados. También regresarán en cuerpos eternos los de nuestra edad que han partido, y luego nos iremos a la cena de las bodas del Cordero. Pero antes habrá una manifestación en un lapso de tiempo de 30 a 40 días, ya estando adoptados y con el cuerpo eterno, y la luz que estará resplandeciendo, la luz de la segunda venida, que estará resplandeciendo en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Esa luz llegará hasta el este, hasta el pueblo hebreo, y ellos lo verán en la cima del monte de Sión, así como fue visto en la cima del monte de la transfiguración con su rostro como el sol, y así como fueron vistos también Moisés y Elías en la cima del monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo. Todo eso habla de lo que estará sucediendo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, que es la cúspide o cima del monte de Sión, del monte de Dios, del Israel celestial. Y nos dice en el libro de las edades, en la página 59 del libro
editado. Dice, ahora en Mateo 16:28, que viene antes de Mateo 17, del 1 al 13, Jesús había dicho: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y él escribe: la venida del reino es igual, edad eterna. Y los 3 apóstoles vieron eso, el orden de su segunda venida. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. Su vestido era resplandeciente, blanco, y su rostro brilló como el sol en su cenit. Y cuando él apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a cada lado. Así es exactamente cómo es que él viene otra vez. En verdad, Elías vendrá primero y convertirá los corazones de los hijos, novia, de vuelta a la doctrina apostólica de la palabra de los padres. Y más abajito dice, ahí él escribe la segunda venida de Cristo, Moisés y Elías. Más abajo dice, aquel día viene muy pronto, la higuera ha brotado, los israelitas están esperando al Mesías, ellos lo están esperando y sus enseñanzas casi están al punto de cumplirse. Israel será renacida espiritualmente, porque la luz, Moisés y su vida, y Elías, cuando dije Moisés, lo que escribió, porque su luz, escribió Moisés, y su vida, Elías, están a punto de revelarse a ella. Y sigue diciendo acá, esto fue representado también en el monte Sinaí. Lo que fue visto allá es lo que también sería visto luego en el monte de la transfiguración y sería visto en el monte de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y allá, vean ustedes, vino Dios con los millares de millares, y en el monte de la transfiguración encontramos que allí están representados esos millares de millares en Cristo, en Moisés y en Elías. Y en el monte de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, ahí con la venida del Señor vendrán también los millares de millares o millones de millones del cuerpo místico de Cristo, de las edades pasadas y los de nuestro tiempo también. Seremos transformados, así como Cristo ha prometido y como Cristo se transfiguró delante de sus discípulos. Y ahora, vean ustedes cómo vinieron de la sexta dimensión Moisés y Elías para tener ese encuentro con Jesús allí. Y venían, y así vendrán también todos los que están en la sexta dimensión para el encuentro con Cristo en la edad de la piedra angular. Hay una cita que él habla, que él dice no la tenía aquí marcada, pero vamos a ver si la conseguimos, donde él dice que ellos están esperando allí su venida, pasaría y nos recogería, algo así. Está el libro rojo ahí encima. Y dice, sigue diciendo, voy a leerlo porque ahí leí algo distinto como venía. Dice, y ahora vean ustedes cómo vinieron de la sexta dimensión Moisés y Elías para tener ese encuentro con Jesús allí. Y así vendrán también todos los que están en la sexta dimensión para el encuentro con Cristo en la edad de la piedra angular. ¿Ve la forma? En el monte de la transfiguración allí, para llegar a la adopción de Jesús, vinieron de la sexta dimensión Moisés y Elías para tener el encuentro con Jesús. Y así vendrán también todos los que están en la sexta dimensión para el encuentro con Cristo en la edad de la piedra angular. Cristo los traerá de la sexta dimensión. En la 3:22 dice, aquí está,
Pensé, pero esto es maravilloso. Oh, yo tenía temor de esto. ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir a esto? Esto es perfección, más perfección, más perfección. Esto es maravilloso. Estábamos directamente debajo del altar. Allí estábamos debajo del altar esperando la venida, esperando que Él fuera a recoger a los cuerpos que duermen en el polvo para resucitarnos de nuevo. Pasaría y nos resucitaría, como sucedió cuando Jesús pasó por el paraíso y trajo a Abraham, Isaac y a los demás que estaban esperando la primera resurrección. Ellos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. La resurrección hoy del Nuevo Testamento, como fue con los santos del Antiguo Testamento, es lo que escribe él allí. Y estaban donde dice almas bajo el altar. En el mensaje obra maestra dice: en la página 16, abajo dice: y entonces en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra fue labrada y reflejó lo que la palabra fue al principio. Él, la palabra reflejada en la obra maestra, en su propia semejanza. Dios nuevamente en su propia semejanza, la forma de la palabra siendo reflejada en la imagen de un hombre, la obra maestra. Todos los profetas tenían defectos, todos los patriarcas, todos los parciales fueron una porción. Pero aquí, al fin, viniendo a través de eso, finalmente viene la obra maestra, el único perfecto, sin ningún defecto en él, tan perfecto siendo un reflejo del propio constructor. Su propia imagen fue reflejada en su obra. Dios y Cristo eran uno, en tanto que Él puso su propio espíritu en Él. Y entonces aún la imagen y el constructor se convirtieron en uno. Él pone 3 círculos y pone cuerpo, espíritu y alma. Dios y su obra de escultura, su obra maestra, donde Moisés, en la obra de Miguel Ángel, Miguel Ángel más bien, fue una obra de escultura que estaba muerta, porque ella había sido hecha de una piedra. Y él escribe la piedra angular. Pero aquí el maestro constructor, cuando tuvo su obra hecha a mano, perfeccionada, él entró en ella. Y el maestro, escribe maestro, la piedra. Un redentor del hombre tan perfeccionado, tan perfecto, tan divino, sin belleza alguna que pudiéramos desear en él. Cuando este Hijo del Dios viviente, nacido de una virgen, llegó a ser tan perfecto y humilde y en la imagen de Dios, hasta que el gran maestro, quien había traído su vida a través de los profetas, y él era el cumplimiento de todos los profetas, él era tan perfecto que Dios, viendo esto, le golpeó y gritó: ¡habla! Igual que hizo Miguel Ángel, ¡habla! Cuando él le hirió a la cultura y le quitó un cantito ahí en la rodilla. Usted dice, antes, después en otra ocasión podremos leer ese relato, como el hermano Branham lo habla ahí, muy hermoso, como él habla y explica esa escultura que hizo Miguel Ángel de Moisés. Usted dice, ¿es así? En San Marcos 9:7 encontramos sobre el monte de la transfiguración, cuando Moisés estuvo allí, la ley. Allí estuvo Elías, los profetas. Todo el camino desde los patriarcas, los padres, la ley, los profetas
y todos ellos parados allí, se oyó una voz que venía de la nube y dijo, recuerden que la segunda venida es paralela a la primera, así que tengan siempre eso en mente, porque todo esto es lo mismo que sería y se cumpliría en su segunda venida. Se oyó una voz que venía de la nube y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si ellos iban a oír, él tenía que hablar. Fue pocos días antes que él fuera herido o afligido. Este es mi Hijo en quien me complazco morar. Yo lo he moldeado, yo he estado 400 años trayéndolo a él a esto, y ahora él es tan perfecto que he tenido que herirlo para que él pueda hablar. Óiganlo a él es perfecto, él es la obra maestra. Y pone monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Y sigue diciendo, recuerden, él estuvo tipificado siempre a través del Viejo Testamento. Lo encontramos a él siendo la roca en el desierto. Fue la roca herida en el desierto. Yo soy aquella roca que estuvo en el desierto, pero aquella era una piedra. Aún no había llegado a su perfección. Pero en tipo ella siguió a la iglesia para que alara de ella a aquel a quien él alaría y diera vida a aquellos a quienes él daría vida. Él fue aquella roca en el desierto. Él aún no había sido hecho hombre, él solo había sido tipificado. Recuerden que esa roca fue herida 2 veces. Moisés le vio a él parado sobre esta roca. Él le vio a él parado sobre esta roca. Él le vio a él pasar y dijo, es la espalda de un hombre. Vean ustedes que el escultor le estaba presentando a Moisés quién era una imagen potencial de Cristo, cómo se vería la obra maestra cuando fuera perfeccionada. Él inyectó o proyectó a Moisés la visión de cómo se vería la obra maestra. Era la espalda de un hombre cuando pasó en el desierto. Sigue diciendo acá en este mensaje cuál es la atracción en el monte. Nos dice en la página 18, dice, y escuchen, vamos a leer una porción de la Escritura alrededor de 9 versículos del 4 al 9. Escuchen bien. Y está profetizando de su venida, los últimos días. Por lo tanto, escuchen bien. Esto es, así dice el Señor. Son las Escrituras. Zacarías 14. Recuerden lo que dice en Zacarías 9. Y ellos no lo reconocieron. Ahora, ¿qué es hoy? Zacarías 14 hablando de su venida. Y cita, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y escribe la iglesia por el este, que está frente de Jerusalén, al oriente. Y escribe este. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Otro temblor de tierra partiendo la tierra. Y él escribe, el hombre es la tierra. Si usted quiere seguir una escritura aquí, note en el 5º versículo implica que la hendidura del monte de los olivos se debe a un temblor de tierra. Y esto es confirmando
por Isaías 29:6 y Revelación 16:18 al 19. Exactamente, que es el mismo profeta que dijo de su primera venida, viendo su segunda venida. Noten, como en los días del terremoto, ven lo que están haciendo los terremotos, ven la predicación de ellos, y él pone el terremoto y la segunda venida del Señor. Y también escribe Monte de los Olivos, es igual el reino. Y sigue citando la escritura. Y vendrá el Señor tu Dios y con él todos los santos. Y sucederá en ese día, aleluya, en ese día que la luz no será clara ni oscura. Pero habrá un día el cual será conocido del Señor ni día ni noche. Pero sucederá que en el tiempo de la tarde habrá luz. Habrá luz en el tiempo de la tarde. El mismo profeta, y el pueblo está ciego. ¿Cuál es la atracción? Leamos algunos versículos más. Acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. Pone la iglesia, escribe la iglesia. La mitad de ellas hacia el mar oriental, y escribe gente hebrea. Y la otra mitad hacia el mar occidental, y escribe gente gentil, América Latina. En verano, y escribe cosecha, y en invierno, juicio. El evangelio, y escribe del reino, yendo hacia judíos y gentiles. Y el Señor será rey sobre la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y escribe la W. En aquel día el Señor será uno, y abajo ahí también escribe séptimo milenio. Y aquí escribe, vamos a seguir leyéndolo hasta llegar ahí. En el tiempo de la tarde habrá luz, correcto. El camino a la gloria seguramente encontrarás. Ahí está ahora citando un canto, o unos versículos de un poema o un cántico. Camino de las aguas está la luz hoy, enterrado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y viejos, arrepiéntase de todos sus pecados. El Evangelio Santo de seguro entrará. La luz de la tarde ha venido. Es un hecho que Dios y Cristo son uno. ¿Ven dónde estamos? Las naciones se destruyen, Israel se despierta. Las señales que los profetas predijeron, ese terremoto para los gentiles, para los últimos días. Contados los días de los gentiles, entorpecidos con horror. Regresad, oh dispersos, a los vuestros. Ustedes que han sido expulsados, y estas arcas cargadas en nuevos carros, salgan de ahí antes que la muerte les alcance. Dios lo ha confirmado, así será. Y ahí escribe terremoto para los gentiles. Y allá hubo un gran terremoto en la resurrección, en la primera resurrección allá, en la primera venida, y acá habrá un terremoto que ya hemos escuchado de nuestro hermano William, que ese de California, un % bien grande, puede ser el terremoto de la resurrección. Sigue diciendo aquí en este otro extracto las etapas del séptimo sello, predicado el 12 de febrero de 1998 en Fusagasugá, Colombia. Dice: el séptimo sello, o sea, la segunda venida de Cristo, también es un misterio triple. Ninguna persona podrá decir: yo estoy viendo la segunda venida de Cristo, si no puede ver ese misterio triple siendo cumplido en la segunda venida de Cristo. En la página 466 de los sellos dice:
pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma, esta noche tuve la revelación que Él os reveló, y es en una manera triple. Y ahora, con la ayuda de Dios, quiero hablarles de una parte de eso. Entonces ustedes, primeramente veamos eso. Aquí está la revelación para dar comienzo, porque quiero decirle lo que es. Lo que sucedió es aquellos 7 truenos que Él escuchó y que le fue prohibido escribir. Ese es el misterio. Y escribe la segunda venida. Ese es el misterio detrás de esos 7 truenos consecutivos que salieron. Y también en la 482, 481 dice: y esto es hablando del sexto sello. 480 dice: y ahora quiero que note que en el sexto sello hubo un propósito triple. Hubo también un propósito triple con los jinetes. Ha habido un propósito triple en todas estas cosas. Y eso nos trae de nuevo al 3 y al 7. Son 7 sellos, 7 copas. Los números de Dios son 3 y 7 en cuanto a la revelación de su palabra. Y en la 481 dice, y ahí arriba escribe, un propósito triple. Y la 481 dice: ahora hallamos que estos fueron los 3 propósitos de la apertura del sexto sello. Primero, las vírgenes fatuas tienen que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. Ellas tenían que ser purificadas del pecado de incredulidad por haber rechazado el mensaje. Esto se hizo pues en el tiempo de la tribulación. Y vemos que esto culmina en el capítulo 7 de Apocalipsis. Entre los capítulos 6 y 8, ellas allí van a ser purificadas y les fue dada una ropa blanca a cada una. Ahora, esto no es la novia, sino la iglesia. Son gente pura y buena, que quizás no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje, o que de alguna manera fueron cegados por estos falsos profetas y no tuvieron oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones, y aquí es donde fueron purificadas. Y Él pone ahí, fíjense, las 3, la iglesia, los 144,000, la tierra. Sigue diciendo: hay un misterio triple prometido para ser cumplido en la segunda venida de Cristo. Pues la segunda venida de Cristo es la venida del Hijo del Hombre prometida por el mismo Jesucristo en San Mateo, capítulo 16, versos 27 al 28. Y vean lo que Cristo dice aquí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. La venida del Hijo del Hombre, ¿con quién? Con sus ángeles, porque la venida del Hijo del Hombre es en un misterio triple. Está en un misterio triple porque viene el Hijo del Hombre con sus ángeles. El Hijo del Hombre viene con Moisés y Elías, que son sus ángeles en su venida. Por eso, en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías con Jesucristo, donde Él estuvo mostrando la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Aparecieron allí Jesús, con su rostro como el sol y sus vestiduras resplandecientes, y a cada lado de Jesús aparecieron Moisés a un lado y Elías a otro lado, mostrando allí la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo en su reino con sus ángeles. Ninguna persona podrá ver la segunda venida de Cristo en otra forma, sino con sus ángeles, con Moisés y Elías. La segunda venida de Cristo, que es el séptimo sello, está en un misterio triple. El Hijo del Hombre con Moisés y Elías. Es un misterio triple. El Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles. Y en el libro de citas, vamos a leer una partecita ahí donde está el sueño de Billy Paul.
donde dice que le salía fuego de los ojos al hermano Branham. La iba a leer el domingo, pero vamos a colocarla acá. En la página 118 dice: mi hijo Billy, vamos a leerlo. Mi hijo Billy Paul habla dormido, pero no tiene estos sueños muy a menudo. La otra noche tuvo un sueño que lo estremeció. Soñó que estaba en la iglesia y que yo llegaba y que yo no llegaba todavía. Y cuando llegué me salía lumbre de los ojos. Y yo dije: este es el tiempo, ya terminó. Y todos empezaron a gritar: no puedo, mis hijos, mi esposa. Dijo: yo puedo hacer a Sara que haga oración en la mesa, etc. Billy Paul dijo: tengo que traer a Lois y al niño. Y yo dije: Lois no puede venir ahora. El niño está muy pequeño para saber esto. Billy, la hora está aquí. Vale más irnos. Y yo dije que ya es la medianoche. Antes del amanecer Jesús estará aquí. Y si no es así, yo soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló y dijo: ningún hombre sabe el minuto ni la hora. Yo no dije minuto ni hora, yo dije: será entre el anochecer y el amanecer. Yo le dije: vámonos, Billy. Y yo dije: este es el tiempo, vámonos. Este es el tiempo, vámonos. Y nos subimos al carro y nos fuimos hacia la montaña. Él escribió allí 2000 años con las 7 edades en la noche. En uno de este libro de citas, uno de los que él tenía. Y cuando nos fuimos, parecía que la luz del amanecer ya venía y los cielos estaban oscuros sobre la tierra. Él dijo que me salía a un lado del camino y levanté mis manos de esta manera. Todavía me salía lumbre de los ojos y dije: Señor, yo he hecho esto por tu mandato. Yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera así. Yo he hecho estas cosas de acuerdo con lo que tú me dijiste. Y yo hice señas a una grande montaña de granito, y una luz sin manos cortó esta piedra de la montaña que pesaba cientos de toneladas y venía. Y escribió la piedra. Y yo dije: volteen sus cabezas, no miren, todo se acabará en unos cuantos minutos. Y él escribe: media hora. Y un grande y santo silencio había en todas partes cuando esta piedra venía hacia nosotros. Puede ser más tarde lo que pensamos, debe ser de lo que pensamos. Es exactamente escritural. Miran ustedes, la piedra sin mano se cortó la montaña, y alguno de estos días va a acontecer así, que ustedes gritarán por algo: este es un sueño mandado del Señor.